Como sabemos, existen muchos tipos de energías renovables y poco a poco vamos notando su mayor presencia en el día a día. Prueba de ello son las nuevas instalaciones fotovoltaicas instaladas en los tejados de los edificios. Por eso, en este vídeo vamos a ver qué es y cómo funciona la energía fotovoltaica. Necesitamos un sistema sostenible y controlar la contaminación, al menos reducirla con todos los medios que estén en nuestra mano para conservar nuestro planeta y que nuestro legado sea el mejor posible para las generaciones futuras. Well, it's strange what desire made foolish people do. No, I never dreamed that I'd meet somebody like you. La energía fotovoltaica es la encargada de convertir la energía procedente del sol en electricidad mediante placas fotovoltaicas. Esta energía se transforma en electricidad mediante dispositivos semiconductores llamados células fotovoltaicas. Para hablar un poco más sobre este tema, vamos a tratar con el director técnico de Renovetec, Santiago García, que nos va a detallar un poquito más sobre esta energía renovable. En realidad el funcionamiento de una placa fotovoltaica es muy sencillo. Tenemos silicio puro, dos fases de silicio puro. En una de ellas se ha dopado, se ha impurificado con una serie de materiales, dopado a un nivel microscópico y en una pequeñísima cantidad con unas impurezas que se llaman tipo N. En la otra capa de silicio se ha dopado con unas impurezas que se llaman tipo P. ¿Qué ocurre cuando un fotón de luz impacta sobre este conjunto de capa N y capa P? Pues que salta un electrón de una a otra. Con eso se equilibra de alguna manera un exceso de presión de electrones que existe en la capa tipo N y que va hacia la capa tipo P, pero esa capa tipo P se queda cargada eléctricamente. Entonces hay una diferencia de potencial entre una capa y la otra. Lo que va a intentar el electrón es recorrer a través de un cable para volver desde una de las capas hacia su capa de origen. Esa diferencia de potencial en realidad es muy pequeña, pero lo que ocurre es que si nosotros ese conjunto que se llama celda unimos varias de esas celdas en serie, podemos ir haciendo que el voltaje aumente hasta el voltaje que nosotros queramos. Si además de esas capas, además de esas series, nosotros ponemos muchas de esas series en paralelo, podemos llegar a tener la potencia que queramos. ¿Qué es una placa fotovoltaica? Pues es una placa que tiene un voltaje determinado, que tiene una intensidad o potencia determinada, compuesta de una serie de celdas unidas en serie y además conjuntos de esas celdas unidas en paralelo. Las dos características esenciales de una placa fotovoltaica serán, por supuesto, el voltaje y la intensidad. Hemos visto cómo se transforma la energía solar en electricidad, pero ahora, ¿cómo llega a nuestras casas? Un huerto solar se compone de una serie de elementos. Por supuesto, el elemento principal siempre será la placa fotovoltaica o el conjunto de placas fotovoltaicas. El segundo elemento importante es la estructura de soportación. Las placas tienen que estar soportadas en algún sitio, tienen que estar sujetas, no vamos a dejar tiradas en el suelo. Entonces, en esa soportación tiene dos funciones. Primero, una función estructural, que es sujetarlas a alguna parte, pero además tiene la función de darles la inclinación adecuada. Esta estructura puede ser de varios tipos. Estructura tipo 1, fija, no se mueve. Estructura tipo 2 es una estructura que se mueve manualmente a un solo eje, de manera que a lo largo del año nosotros vamos cambiando la inclinación de acuerdo con la inclinación que van teniendo los rayos solares. Tipo 3 es una móvil automática a dos ejes
que son este tipo de estructura móvil automática de 2 ejes, orienta minuto a minuto, de acuerdo con la posición que va teniendo el Sol, tanto horariamente como a lo largo del año. A lo largo del año la inclinación del Sol va cambiando, pero cada hora también va cambiando su posición. Esos son los 3 tipos de estructuras. El siguiente elemento que necesitamos es el inversor. Tenemos que tener en cuenta que las placas producen corriente continua y que nuestras redes producen corriente alterna, con lo cual vamos a tener que acoplar la corriente continua que generan nuestras placas con la corriente alterna que tenemos en las redes de transporte y distribución. Entonces, excepto en el caso en el que queramos consumir nuestra propia corriente y tengamos consumidores de corriente continua, si queremos colocar nuestro huerto solar conectado a una red, lo que tendremos que hacer es convertir la corriente continua en corriente alterna. Para eso necesitamos el inversor, que se va a encargar de ondular o de hacer que el voltaje varíe de acuerdo con lo que varía la red. Siguiente elemento importante es el transformador. El inversor se va a encargar de invertir la corriente. Quizá la palabra inversor no sea muy buena, pero se va a tratar de convertir corriente continua en corriente alterna, pero esa corriente alterna tiene un voltaje. La red o el sitio donde nosotros nos enganchamos tiene otro voltaje. Así que vamos a necesitar un transformador que se encargue de elevar la tensión desde la tensión que tiene el inversor hasta la tensión del sitio de conexión. Vamos a necesitar interruptores para conectarnos y desconectarnos tanto en la parte de baja tensión entre el inversor y el transformador, como la parte de alta tensión después del transformador para conectarnos a la red. Así que vamos a tener que necesitar una serie de elementos de maniobra que nos permitan conectar y desconectar las diferentes partes. Además de eso, necesitamos toda una serie de elementos de protección y de medida que van a asegurar que el parque y cada uno de los elementos que lo componen están funcionando correctamente, se están midiendo la corriente que están produciendo y están enviando esos datos en tiempo real a donde se requiera. En este vídeo hemos resumido el funcionamiento de una planta fotovoltaica, así como sus componentes. El uso de esta tecnología más limpia y sostenible puede beneficiar a la reducción de los combustibles fósiles, al menos en una parte de nuestra vida cotidiana.